Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de leer y sacarle jugo a los capítulos que eran para hoy, pero está bien denso, ¿verdad? Bien rico, está muy bueno. La verdad, creo que hay mucho que hablar y posiblemente no de tiempo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Oremos para iniciar. Dios amado, de nuevo te agradecemos la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, oh Dios. Gracias por dejarnos, Padre Santo, tu palabra revelada por escrito. Gracias porque podemos, oh Dios, alimentarnos en ella y ser transformados por tu Espíritu Santo a la imagen de Cristo. En última instancia, eso es lo que estás haciendo, incluso en esta preparación para la labor apologética. Nos estás conformando a su imagen, nos estás sometiendo cada día más a Él, nos estás ayudando, oh Dios, a entender realmente el mundo de acuerdo a tus principios, conforme a tu revelación. Te pedimos, Padre Santo, que esa obra que has iniciado en nosotros la vayas perfeccionando y la completes en el día de Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en su nombre. Amén. Muy bien, ando con un poco de tos, así que ahí voy a estar interrumpiendo un poco. Mis hermanos, la sección de hoy habla sobre las condiciones necesarias para el éxito apologético, Y esa manera de expresarse del autor me llama la atención, porque él define el éxito de una manera diferente a como lo hemos venido hablando, en términos de cuál es el propósito de la apologética, ¿verdad? No creo que sea contradictorio, creo que él se enfoca en una faceta o en un fragmento importante, fundamental de la apologética, pero no es el que nosotros hemos definido como el elemento central o la razón central o lo que consideraríamos exitoso a la hora de hacer apologética. Entonces vamos a ver un poco esas diferencias. Lo primero que hace el autor es animarnos, porque él dice, podemos enfrascarnos en la tarea apologética aún sin tener preparación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tarea apologética, lamentablemente, a raíz de las corrientes más populares, casi que se ha limitado a la academia, y se piensa que uno tiene que ser muy preparado, muy estudiado, muy académico, ¿verdad?, para poder realizar la tarea apologética. Ahora, sí recomiendo especializarnos o estudiar, como por ejemplo en la tarea que tenemos que hacer sobre el budismo. Tenemos que estudiar el budismo para poder dialogar con un budista. Eso es parte de la tarea que tenemos que hacer. Sin embargo, no necesariamente tenemos que entrar a una universidad a estudiar religiones del mundo o nada por el estilo, porque sí existen algunos principios que más adelante vamos a ver que son como compartidos por todas las cosmovisiones que no sean la cosmovisión cristiana. Hay ciertos elementos comunes, entonces conociéndolos podemos afinar un poco ya cuando nos toque dialogar con alguna persona de diferente cosmovisión. En fin, entonces, ¿cuáles son nuestros credenciales? Si no tenemos credenciales impresionantes, ¿verdad?, dice el autor, ¿cuáles son nuestros credenciales como creyentes? Pues primeramente, lo primero que nos faculta para presentarnos con valentía es la palabra de Dios misma. El hecho de que tenemos acceso a la palabra de Dios y creemos, confiamos, estamos seguros de que es la verdad absoluta y que no hay más alto credencial que la propia palabra de Dios. No importa usted cuántos estudios tenga, no importa cuántos títulos tenga en su pared, lo fundamental para el creyente en la tarea apologética es la palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo credencial que tenemos es el Espíritu Santo mismo. Que la palabra de Dios, digámoslo así, ahí, sin la obra del Espíritu Santo interna, no nos valdría de mucho. Pero tenemos la seguridad de que el Espíritu Santo nos ilumina, de que el Espíritu Santo nos enseña, de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces, esa persona que habita en nosotros, desde el momento que creímos en Cristo, también nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento y en nuestra capacidad de defender la fe cristiana, de defender el Evangelio. Y
entonces, con esto en mente, podemos oponernos con confianza ante cualquier cosmovisión contraria o que se oponga o que critique o lo que sea a la cosmovisión cristiana. Entonces, tenemos esos grados de confianza y creo, mis hermanos, que necesitamos afianzarnos ahí. Si no tenemos claro que el Espíritu Santo de nosotros nos enseña y que la palabra de Dios es suficiente, entonces no vamos a poder realizar una tarea apologética efectiva, vamos a ser deficientes, porque no estaríamos confiando en aquello que decimos defender. ¿Cuál es el método adecuado para la apologética? Ya hemos hablado mucho de estos principios, pero por ejemplo habla de no apelar a principios autónomos, no apelar a los mismos principios de aquellos que creen que por su razonamiento autónomo alcanzan conocimiento verdadero. Entonces no podemos partir del mismo punto de partida porque estaríamos siendo infieles a las Escrituras. Nosotros tenemos una norma, ¿verdad? Tenemos un método dictado por las Escrituras y tenemos un punto de partida que son las Escrituras mismas. El incrédulo tiene su método, tiene su norma, tiene su punto de partida, pero no es el mismo. Entonces, si nosotros nos ponemos a coquetear con sus principios, vamos a ser infieles a los principios cristianos. Entonces, Dios, y esto es un principio, sí, presuposiciones son principios. Esto es algo fundamental que tenemos que tener claro nosotros, y es el hecho de que Dios no bendice lo que se hace no según sus métodos. O sea, Dios bendice lo que se hace según sus métodos. Por eso tenemos que tener claro cuál es el método apologético bíblico, cuál es el método que Dios ha dejado para defender la fe cristiana, para dar testimonio fiel del Evangelio. Tenemos que tener eso claro. Si no tenemos eso claro, vamos a errar, y puede ser que Dios en su gracia utilice un método inapropiado, pero no deberíamos contar con eso, porque Él no está obligado a utilizar métodos inapropiados. Entonces, nos corresponde como creyentes conocer cuál es el método de Dios para hacer las cosas, no solamente en la apologética, sino en todas las áreas de la vida, pero en la apologética principalmente. Tenemos que tener claro la posición del incrédulo. Lo hablamos abundantemente la semana pasada en cuanto a la necedad del incrédulo, pero en este capítulo el autor nada más lo resume así, como que nunca el incrédulo busca a Dios, y como no busca a Dios, entonces no tiene entendimiento verdadero, porque el entendimiento verdadero descansa en conocer a Dios, o en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo es su conocimiento? ¿Cómo es su entendimiento? Ahora, yo sé que no estamos hablando de específicos, hay cosas específicas que tú no puedes saber, ya hemos dicho eso, pero eso no es lo que está en tela de juicio. El punto es la profundidad de lo que conoce, la profundidad de lo que entiende. Va a ser siempre vano, va a estar siempre equivocado, va a ser siempre injusto, y va a ser siempre en rebeldía contra Dios. Entonces, de ahí el peligro de que nosotros nos coloquemos en sus principios y tratemos de dialogar con Él de acuerdo a lo que Él cree, pero buscando validar, que fue lo que vimos la semana pasada con los versículos de Proverbios. Espero que hayan podido hacer la tarea de estudiarlos un poco más a profundidad, pero son dos caras de la misma moneda. Entonces, no acercarnos al incrédulo en sus términos para que él se crea que sabe, para que él se crea inteligente, para que él crea que tiene razón. No, es acercarnos al incrédulo en sus términos para que se dé cuenta que está equivocado. Ese es el propósito de hacerlo. Kendall. No es de la clase. No se pase la pizarra, porque es que lo enfoqué en la compu, entonces cuando se da la compu sí se ve. ¿Hasta dónde puedo llegar? De la pizarra, ¿sabes? Ah, ok. O el margen Okay. de la pizarra. Ya me salí. Sí, el margen. Ok, sí. Listo. Como un portero. Muy bien. Entonces, nosotros como creyentes, el tema de la apologética es que a veces tenemos la idea como de que el que está conversando con nosotros, el que pregunta o el que critica, el que se opone, él está emitiendo el juicio, como si él fuera dueño de los estándares de la verdad y del conocimiento, y que si no logramos nosotros acomodar el cristianismo a sus estándares,
entonces no estamos haciendo bien la tarea apologética. No es así. Los que estamos asumiendo el juicio somos nosotros. Nosotros somos los que estamos dictando, determinando, juzgando la cosmovisión del otro. Y le tenemos que ayudar a darse cuenta de que las conclusiones de su cosmovisión hacia donde llevan no tienen sentido. Esa es la meta, digamos, no definitiva, pero una de las metas de ese diálogo apologético. Entonces, nosotros juzgamos sus suposiciones, nosotros juzgamos su forma de operar, nosotros juzgamos sus competencias, no al revés. Y la conclusión es que habla falsedad, la conclusión es que enseña mentiras. O esa debería ser la conclusión, ¿verdad? Ok, son palabras bien duras, pero tenemos que ser intransigentes en ese sentido, intransigentes. No se usan términos desvergonzadamente, nosotros desvergonzadamente, debemos ser desvergonzados en ese sentido, ¿verdad? Y si son palabras duras, tan duras que incluso los mismos apologistas a veces rehuyen a ser dogmáticos, firmes, ¿verdad? Y defender realmente lo que enseñan las escrituras. ¿Por qué? Por esa tendencia a ser respetable académicamente, esa tendencia de las credenciales, ¿verdad? Conozco fundaciones y organizaciones que no invitan a un conferencista, estamos hablando de organizaciones cristianas de apologética, que no invitan a un conferencista que no tenga títulos, ¿verdad? Y si invitan a alguien, van a estar preguntando, pero ¿cuáles son sus títulos? ¿Pero cuáles son sus credenciales? ¿Pero dónde ha estudiado? ¿Pero cuál es su especialidad? Y tienen que tener conocimiento en astronomía o en astrofísica o en biología o lo que sea para respaldar su tarea apologética. Eso es el peligro en el que ha caído la iglesia una y otra vez a lo largo de la historia, ¿verdad? El error de pensar que tenemos que hallarnos respetables ante el mundo impío, ante los incrédulos, ante los insensatos, ante los necios queremos ser respetables. Eso es un error. No debemos buscar ser respetables ante ellos. Profesor, eso tiene un nombre, se llama intelectualismo. Intelectualismo intelectual. La clase pasada. Sí, correcto. Entonces, no podemos caer en ese juego, ¿verdad? Que es muy común. Son cosas duras, pero debemos apropiarnos de ellas, ser confiados. Ahora, no quiere decir que vayamos a ser orgullosos a la hora de comunicarlas. Ya hablamos del carácter, ¿verdad?, que debemos tener al comunicar estas verdades. Pero debe estar clara la antítesis en nosotros. Y para los que llevaron el curso de filosofía, yo creo que logramos rescatar en cada etapa de la historia del pensamiento humano esa antítesis. Si no los llevaron, véanlos en línea. Creo que están las dos clases en línea. Se hace un recorrido por toda la historia del pensamiento humano registrado, empezando desde los primeros filósofos griegos hasta nuestros tiempos, y queda clara la antítesis. Hasta el 2010. Sí, hasta el 2010 llegamos. Queda clara, no mucho ha cambiado. Queda clara la antítesis. En el canal del seminario deberían estar. Sí. Porque los llevamos, estos son cursos del año pasado. Algunos. Deben estar ahí. Se llaman Historia de la Filosofía y Pensamiento Cristiano 1 y 2. Ok. En fin, deberíamos tener eso claro. Hay una antítesis. Cuando entremos en esa conversación, tenemos que tener eso como algo innegociable. Existe una antítesis. Más que puntos comunes o que deberíamos tratar de acomodarnos a ellos, no, es que está clarísimo que las presuposiciones son diferentes. Ni puntos neutros. Exacto, y evitar la falsa neutralidad, porque al tratar de ser neutrales lo que estamos haciendo es siendo infieles realmente. Dani, una consulta. Sí. ¿Hasta qué punto, lógicamente la doctrina que practico por gracia del Señor, pero también parte de mi fe y parte de la apologética que debo defender, ¿verdad?, o practicar? Sí. Hay cosas doctrinales que no pueden... Inevitablemente. Entonces, ¿hasta qué punto entrar o enfrentarse con alguien que tiene prácticas doctrinales inadecuadas y hacérselo ver está mal? Es la misma tarea apologética. De hecho, en el capítulo, no recuerdo el número, pero mencionan los opositores.
Y entre los opositores al cristianismo están Y los están que las sectas. malinterpretan, los que tienen Correcto. interpretaciones erradas de las escrituras. Ellos también son opositores. Y también tenemos la tarea apologética de ayudarles, ¿verdad? En ese sentido. Por eso también el autor habla de que en nuestro crecimiento como apologistas y el éxito que tengamos como apologistas va a descansar mucho también en nuestro crecimiento espiritual, y tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque en la medida que crezcamos en nuestro conocimiento de Dios, nuestra defensa va a ser más consistente. Si no nos dedicamos a estudiar la palabra, si no nos dedicamos a conocerla, si no nos dedicamos a desaprender las malas doctrinas, las malas enseñanzas que traemos y reaprender conforme a lo que Dios ha dicho, entonces en esa medida vamos a ser más o menos efectivos a la hora de hacer apologética, porque es doctrinal, inevitablemente, ¿verdad? Es más fácil verlo con los que creen otra cosa, en otro Dios, o tienen otro sistema totalmente diferente, ahí es más fácil notarlo, pero aún dentro de la misma iglesia tenemos que hacer apologética. Joseph Bolter en el libro, él habla de que no es lo mismo cuando un testigo de Jehová dice que Jesús es el Señor. Ajá, por ejemplo. Es un significado diferente para ellos. Claro. Sí, Pero, exacto. pero tal vez, si le entiendo, María Julia, tal vez, por ejemplo, poniendo los bautistas, bueno, un bautista reformado, digamos, que no cree en el pacto. Sí, sí. Entonces, o tienen otro concepto del pacto. Entonces ahí, ¿verdad? Y eso ha sido tradicionalmente un choque ahí de Sí. doctrinas, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Yo creo que tal vez... Qué bueno que lo menciona, porque debemos ser selectivos en nuestras luchas, ¿verdad? Hay cosas donde hay una pregunta en inglés, hacen esa pregunta: ¿realmente quiere morirse usted en esa colina? ¿Vale la pena morir ahí? ¿Verdad? Refiriéndose a una guerra, ¿verdad? A una batalla. ¿Quiere usted realmente enfrascarse en esa batalla y morir ahí? Creo que no vale la pena. Con nuestros hermanos bautistas reformados tenemos más en común que diferentes, ¿verdad? De hecho, Entonces, está- yo creo que ahí no es tanta no es tanta una tarea apologética como un diálogo entre posiciones teológicas bastante sólidas ambas, ¿verdad? Es otra cosa si estamos hablando con sectas, Sí. eso es otra cosa, y es otra cosa si estamos hablando con evangélicos, por ejemplo, que tienden a tener una profundidad doctrinal muy poca, ¿verdad? Entonces ahí es diferente, pero si estamos hablando con hermanos reformados, aunque haya diferentes posiciones, el punto es que hay creencias que son centrales, ¿verdad? Sí, como Aquí, decía, digamos, yo no voy a negociar el estas esencial. doctrinas esenciales. Yo no voy a negociar la deidad de Cristo. Yo no voy a negociar La la gracia. Trinidad. Yo no voy a Las cinco negociar solas. la salvación por gracia. Gracias, Yo no voy a eso negociar la regeneración. No voy a negociar. Puedo poner ahí las 5 solas, no las voy a negociar. Puedo poner ahí las doctrinas de la gracia, no las voy a negociar, ¿verdad? Ahora, después hay periféricos, algunas enseñanzas o casi que más prácticas, ¿verdad? Cosas que si en esa iglesia aplauden, en esta iglesia no Cuestiones de forma. que si en esa iglesia tocan piano solamente y en esta iglesia tienen su banda completa, que si en esa iglesia tocan himnos y en aquella iglesia tocan O no usan música contemporánea o no usan instrumentos, hermanos, no muramos en esas colinas, no vale la pena. Cosas no esenciales. Eso no es Correcto. esencial, exacto. Entonces, aquí es donde está nuestra lucha, en las enseñanzas fundamentales, ¿verdad? Y aún ahí tenemos que ser cuidadosos, porque no toda discusión vale la pena tener, hablando entre creyentes. Y entre creyentes es más edificante cultivar relaciones y luego conversar, antes de conversar sin cultivar relaciones, ¿verdad? Ahora, eso aplica también con incrédulos, de hecho, pero digamos que con los incrédulos un poco menos de paciencia es válida, porque hay muy poco en común y mucho que defender. Pero en fin, que el Señor nos dé esa sabiduría en el camino, ¿verdad? Pero sí tengamos cuidado con esas cosas. Y pueden hacer aún más anillos si quieren. Yo podría poner aquí uno que sea el credo de los apóstoles, por ejemplo, ¿verdad? Yo no voy a negociar el credo de los apóstoles. Si alguien me dice algo que contraríe cualquiera de los artículos del credo de los apóstoles, entonces yo creo que ahí sí debe haber una discusión, una conversación,
¿verdad? Tal vez, dependiendo del contexto, si yo sé que estoy en un contexto de iglesia multidenominacional o una cuestión así, no me voy a poner a discutir doctrina reformada. ¿Me explico? Porque no es el momento, no es el lugar, no tiene sentido, tengo que ser consciente de dónde estoy. Pero si estoy en la iglesia reformada y llega alguien que no es reformado o que no ha afinado su teología en alguna de estas áreas, o estoy dialogando de tú a tú con un cristiano en un contexto privado, entonces ya ahí es diferente. ¿Me explico? Entonces tengamos ese cuidado, esa sensatez, por llamarle así. Y recordemos, hermanos, que aún lo que les decía hace 2 lecciones, no salva creer en la predestinación. Que usted sea salvo significa que es predestinado, pero creer en la predestinación no salva. ¿Me explico? Entonces, debemos ver a los demás, aunque su doctrina sea levemente diferente o no hayan crecido o estén en otra posición, recordemos que somos hermanos en última instancia. Hay una unidad de la iglesia, una unidad como cuerpo que debe imperar. El vínculo de la paz, el vínculo del amor, y si podemos santificarles, ayudarles a crecer en su conocimiento bíblico, hagámoslo, pero por amor, ¿verdad? Andrés. Sí, creo que es importante, digamos, partir del hecho de que la soberbia es algo terrible, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia, bueno, a veces gracia, a veces un poco molestia, un poco de todo, ¿verdad? Cuando uno ve discusiones en Facebook o así, ¿verdad? Y más cuando es una página reformada, porque uno dice, entonces ¿en qué estamos? Usted sabe que son reformados, poco maduros cuando están en esas. Y tal vez la discusión es una discusión acalorada, porque uno es amilenialista y el otro es premilenialista, ¿verdad? En asuntos escatológicos que no tienen sentido alguno. De nuevo, esa va en las periferias. ¿Sí? Yo no muevo en esa política. Hermanos, vean, hay una etapa de todo reformado y nosotros, y como pastores, quizá, y gente que está trabajando con personas que empiezan de repente a abrazar, se da mucho entre los jóvenes, ¿verdad? Que abrazan la fe reformada así con una pasión que se le conoce la época de la jaula, que usted lo puede poner en una jaula y se pelea con cualquiera, ¿verdad? Porque cree que porque ya leyó algunas teologías sistemáticas, o tal vez ni eso, ya está en una capacidad, está iluminado ya, ¿verdad? Entonces, seamos conscientes de que eso es real, pasa con nuestros jóvenes. Entonces, cuando nos encontremos con esos caracteres, seamos pacientes y encaminémoslos, instruyámoslos, ¿verdad? Recordémosles que no se salvan por las doctrinas de la gracia, se salvan por gracia, pero no se salvan por las doctrinas de la gracia. Es la fe en Jesucristo la que salva. Debe haber un crecimiento en piedad, debe haber un crecimiento en la lucha contra el pecado, debe haber un crecimiento en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra profundización de las Escrituras, por supuesto, y crecimiento doctrinal, claro que sí, pero todo eso tiene que ir de la mano. Entonces, que no se vuelvan cabezones, ¿verdad? No tengamos ahí un montón de cabezones listos a agarrarse con cualquiera por cualquier cosa. Creo que es un poco la reacción, ¿verdad? Digamos, si vos has tenido unas doctrinas equivocadas, te han enseñado eso y llegas a las doctrinas correctas, entonces puedo reaccionar, y empezar a pelearte con todo el mundo. Y es parte de ese celo y esa pasión por algo que realmente fue enriquecedor, que está siendo enriquecedor, que me está transformando, que no puedo creer que no lo haya visto antes, entonces no puedo creer que otros no lo vean, ¿verdad? Entonces me frasco en esas luchas por eso, pero necesitan guía, hermanos, necesitan guía, y se espera de nosotros los más viejitos que los acompañemos en ese transitar. En alguna medida yo creo que todos hemos abrazado hasta cierto punto esa actitud, quizá. Claro. Deberíamos ser conscientes de eso también. Sí, exacto. Sí, realmente, Dani, eso que usted dijo, estoy hace rato pensándolo, pero tal vez es como la base, el centro de esa apologética debe ser el credo. Realmente es la base. Eso es. Fundamental. Sí, yo creo que sí. Sí. Realmente es lo indiscutible. Exacto. Yo creo que ahí deberíamos enfocarnos. Sí, ahí deberíamos enfocarnos. Lo demás es denominacional, es de tradición un poco, es verdad, y también mucho de crecimiento, pero de un crecimiento de forma y fondo, lo demás es como forma. Exacto. Aunque deberíamos tener una responsabilidad de
tratar de enseñarles a los que están Eso más. siempre, eso Estar siempre. en la Sí, capacidad sí, de- sí. Y ahí en el contexto en el que estemos, ¿verdad? Cuidando bien de lo que les decía, relaciones, ¿verdad? Tenemos que entablar relaciones sanas primero para poder hablar de esas cosas. Hermanos, estamos hablando de, tanto en el caso del creyente como del incrédulo, estamos hablando de botarles cosas que para ellos son centrales. Estamos hablando de desarmarlos en un buen sentido, y eso puede ser una experiencia traumática. Entonces, lo van a recibir mejor de una persona que ellos saben que les ama, que de una persona que se apareció ahí de repente y tiene ganas de pelear, ¿verdad? Ok, ahora, algo que rescata el autor, que a mí me gusta mucho y lo vimos en filosofía, es el concepto de credo-entendimiento. Él no lo pone en estos términos. Este término lo descubrimos el año pasado, pero Con Agustín. con Agustín, correcto. San Agustín. Creo para entender. Credo-entendimiento. Primero creo, luego entiendo. Ese es nuestro punto de partida. Ellos, el pensamiento mundano, el pensamiento secular, dicen, no, primero tengo que entender para poder creer. Entonces, por eso empezamos a tratar de darle argumentos y darle evidencias y tratar de convencerlo, porque tiene que entender primero para luego rendirse ante el Señor, ante el señorío de Cristo en su pensamiento. No funciona así. Y creo que todos podemos dar testimonio de que no funciona así, incluso en nuestras propias vidas. Porque mentira que nosotros entendíamos tan maravillosamente como entendemos ahora la obra expiatoria de Cristo cuando creímos la primera vez, y eso no quiere decir que fuésemos menos salvos. Entonces, creímos primero, y ese creer, recordemos siempre, tenemos presente, eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros ahí no tenemos parte en el sentido de que no podemos transformar el corazón de nadie. Nuestra parte es el llamado externo, nuestra parte es hablar y defender el Evangelio, dar testimonio del Evangelio, esa es nuestra parte. Pero él, para que crea y luego entienda, tiene que haber una obra milagrosa del Espíritu Santo en ese corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne, iluminarlo por medio de la palabra o de lo que le estemos explicando, y después va a entender. El mismo incrédulo va a querer que nosotros hagamos lo contrario. El mismo incrédulo nos va a pedir pruebas y evidencia y nos va a decir, no, pero es que no tiene sentido, así no puedo creer, por poquito me convences, ¿verdad? No caigamos en ese juego, no caigamos en ese juego. Podemos decirle con toda confianza y sin temor a equivocarnos, con toda valentía, porque incluso lo va a ver como locura, nos lo advierte el autor, ¿verdad? Y nos lo advierte Pablo, pero podemos decirle, vea, eso usted no lo va a entender a menos que crea. Así de sencillo, porque esa es la verdad. Y aún así habrá cosas que nunca entendamos. Y habrá cosas que no va a entender inmediatamente, ¿verdad? Y cosas que nunca va a entender por lo menos de este lado del cielo. Pero tenemos que ser fieles a lo que enseñan las Escrituras. Y eso lo enseñan las Escrituras. Las Escrituras no enseñan que debemos tratar de convencerlo para que pueda creer. No, eso no enseñan las Escrituras. Entonces, sin temor y sin temor a que se burlen de nosotros y a que nos desacrediten, porque decir eso no es para nada académico. Decir eso no es para nada, ¿cómo se puede? Podríamos decir, es racional, para nosotros es sumamente racional porque descansa en la revelación de Dios. Es irracional para ellos es locura decir una cosa así. Está bien que lo sea. Eso simplemente confirma el diagnóstico que hacen las Escrituras de los que no creen, que para ellos mucho de lo que nosotros decimos, afirmamos y confesamos es locura. Entonces no nos asustemos cuando nos digan, no, pero es que eso que usted dice, no, es que eso no lo entiendo. Pues no lo pueden entender. No esperen, no lo pueden entender. Perdón, pero aún así muchos insisten en discipular y evangelizar o contender sin haber sido regenerado, ¿verdad? Las personas sin haber sido regeneradas, sin tener esa capacidad espiritual para entender. Muchos siguen dando cátedra de enseñanza o apologética, digamos. Sí, digamos, o sea, es perder el tiempo, digamos, discipular. Sí. Gente que no va a entender.
Vamos a, no estoy seguro. Digamos, un ejemplo. Sí. Digamos, en una iglesia Ajá. hay personas que nunca entienden. O sea, ya el pastor debe disparársele, digamos, las alarmas ahí, digamos. ¿Qué pasará? No hay avance. ¿No? Sí, vamos a ver. Mientras ellos sigan abriendo la puerta, mientras sigan llegando, su deber es seguir predicando, porque usted no sabe. No, yo no sé, pero por lo menos el pastor sí debe tener alguna pista de que algo está pasando ahí. Ana. Tal vez puedo compartir, a mí me sucedió en la iglesia, me ha sucedido varias veces, pero llegó una pareja que estaba juntada, llegaron con el hijo del Señor a la iglesia y ellos abrieron las puertas para ir a dar estudio bíblico a la casa, ¿verdad? Y se abren las puertas o no va. Estuve yendo aproximadamente unos 6 meses, tal vez, y empezaron a congregarse los domingos y durante ese periodo, ¿verdad? No después de los 6 meses. Llegaron a la iglesia, estuvieron, aún el hijo y la muchacha estuvieron sirviendo, no sirviendo como si fueran a cargo de un ministerio, pero les gustaba colaborar, digamos, si había una oportunidad de ayudarlo así, en verdad. Pero estaban juntados y esos detalles, ¿verdad? Pero después de sí, más o menos 6 meses, 8 meses tal vez, ellos mismos cerraron la puerta, ellos mismos dejaron de llegar, ellos mismos empezaron a decir, mira, esta semana no puedo, esta semana estamos ocupados, cuando llegábamos el ambiente no era tan bienvenido como las primeras veces. Pero mientras la persona, creo yo, es mi convicción, mientras la persona no sea la que se retira, uno no debe retirarse, porque uno no sabe en qué momento el Señor los va a llamar. Es por el oficio. Sí, digamos, uno debe enseñar, y puede ser que, yo siempre he pensado, puede ser que el último día al que yo decida no ir, fuera el día que el Señor iba a usar. Entonces yo no puedo jugar, mira, por mi ministerio, yo no puedo ponerme la soga al cuello, ¿verdad? Delante del Señor. Pero si la persona ya se niega, si la persona ya es la que no quiere, pues uno es libre, digamos, en ese sentido de culpa, y uno tiene que retirarse, porque ¿para qué va a seguir uno, como dice el hermano, para qué va a seguir uno insistiendo y llamando y tocando puertas y llegando aunque no lo quieran ahí, porque ya no tiene sentido. Hay una, digamos, estamos hablando del oficio pastoral en este caso. Primero está la predicación a tiempo y fuera de tiempo, entonces no tenemos excusa, no hay ninguna razón para dejar de hacerlo. La palabra nos llama a hacerlo constantemente, a tiempo y fuera de tiempo. Y lo otro es que para eso también existe la membresía en la iglesia, ¿verdad? Yo me ocupo primeramente como pastor, mi primera preocupación son los miembros de mi iglesia, mis ovejas, porque voy a dar cuentas por ellas, así me lo dice el Señor, ¿verdad? Que voy a rendir cuentas por sus almas, ellos son los primeros, y después de ahí todo aquel que, como dice Andrés, me abre la puerta. Entonces, si no estoy descuidando a mis ovejas, eso es como lo mínimo. Cuidar de mis ovejas es lo mínimo, y ya el Señor, si soy fiel en lo poco, me hará más, y me pondrá a trabajar con otros que tal vez sean, tal vez no sean, y vamos a ver, y tal vez perdamos 8 meses, tal vez perdamos 8 años. Pero mientras la persona no cierre la puerta, nosotros no somos quienes para decir, no, no es salvo, no, nunca se va a salvar. No. O sea, ni siquiera podríamos decir eso con conciencia limpia si conocemos la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que todo descansa en Él. Yo creo que también sí hay que ser sabios, porque llegan personas a la iglesia que evidentemente, o sea, ya sus acciones y sus palabras y etcétera, se quieren oponer, digamos, a lo que la iglesia está haciendo. Sí. Entonces ahí sí, pues ya uno no tiene ni que esperar interpretar nada, porque si ya se está oponiendo hay que cuidar al rebaño que tenemos. Por eso es importante trazar esa línea, Yo no sé, hermanos, cómo son sus tradiciones eclesiásticas, pero el orden en la iglesia es absolutamente necesario para protegernos en este tipo de cosas. Entonces, si yo tengo un grupo o una familia o un individuo que está llegando a hacer daño a la iglesia sin ser miembro, entonces yo tengo el deber de exhortarlo, regañarlo, abordarlo, tratar eso por el bien de aquellos que sí son miembros, por el bien de mis ovejas. Ahora, si hay una persona que está llegando nueva en una actitud rebelde, porque su naturaleza es así, pero dispuesto a aprender, dispuesto a crecer, lo meto en el curso de membresía, que es lo básico,
Sí. Y en ese curso, ¿qué es lo que ocurre? Esa persona o lo termina y entonces nos hacemos de una oveja que nos va a fastidiar el resto Una oveja negra. del tiempo, o se reforma en el camino, ¿verdad? Termina al otro lado del curso mucho mejor que como entró, o en medio del curso se va. En medio del curso se retira. Pero esas son cosas que tenemos que ser ordenados, igual, dentro de nuestras. Aún, yo no sé, estoy hablando mucho que llegué tarde, pero aún, digamos, en mi iglesia nosotros No sé si hacemos- eso es un factor. Sí, yo siempre hablo mucho, pero siempre me gusta culpar alguna razón externa. Digamos, nosotros ni siquiera empezamos con el curso de membresía con alguien, digamos. Ahora, hace como un año y algo, llegó unos muchachitos a la iglesia, 18 años, una cosa así, y querían servir y yo dije, bueno, vamos a tener una mentoría. O sea, ni siquiera los meto a una... Porque también la membresía da una esperanza de que en algún momento va a llegar una situación X, Sí. ¿verdad? O sea, vamos hacia un punto. En la mentoría no, nuestra iglesia tiene un ministerio de mentoría donde no hay fin. Usted puede estar en mentoría 30 años, 40 años, 50 años, que aún los que se hacen miembros tienen que seguir en mentoría, o sea, eso no es algo que termina ni que, ¿verdad? Nada. Sí. Entonces la persona que está ahí coqueteando dice, quiere una mentoría, dice por en su casa, vamos. Pero la persona no tiene ninguna esperanza de que algo va, Que va a ¿verdad? llegar. Sí, y la mayoría de la gente que se ha ido se va en ese momento, ni siquiera se va en el de membresía, porque ya suena más feo decir a fulano abandonó membresía, ¿verdad? Sí, Suena como, sí, porque sí. membresía es como más serio, más una parte de un proceso más formal. Eso es una forma de hacerlo. Otras iglesias se esperan una asistencia regular de un año antes de meterlo en un curso de membresía, por ejemplo. Igual, Bueno, hay maneras de proteger, el punto es que debemos ser salvaguardar Sí, me parece que es importante, digamos, el pastor tiene que, a través de la oración, pedir mucha sabiduría a Dios, porque nuestra susceptibilidad también puede ser pecaminosa. ¿A qué me refiero? Puede ser que haya una persona en la iglesia que sea como, bueno, siempre no, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Pero a todos nos ha pasado que hay una persona en la iglesia que puede ser conflictiva, ¿verdad? Para decirlo bonito. Pero también hay, y pasa mucho en las personas jóvenes, de hecho yo creo que yo pude haber sido un ejemplo perfecto de eso hace algunos años cuando estaba más joven, cuando tenía más pelo, y que el ímpetu, ¿verdad?, por conocernos puede llevar a un constante cuestionar, pero no con un corazón incorrecto, sino con un deseo de alimentarse, ¿verdad? Y yo he visto mucho cómo el pastor está hablando en términos generales, ¿verdad?, se ofende por los cuestionamientos, cuando eso no debería ser así. O sea, nosotros tenemos que estar anuentes a responder a todo el que nos pide, todo el que nos pregunta, ¿verdad?, la fe que profesamos. Entonces, saber reconocer esas preguntas honestas. Claro, ¿verdad? Yo pienso que es importante orar por discernimiento a Dios y ver, digamos, en mi iglesia se hacen sesiones de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y a mí me ha pasado que hay una sesión de que alguien sale con una pregunta ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Y que mucha gente, de hecho yo lo pienso en el momento, muchas personas se ofenderían por esta pregunta, Claro. pero yo no debo presuponer que el corazón de la persona es negativo, entonces yo debo contestar en función de la palabra y asumiendo que la persona tiene un buen corazón. Eso es clave, hermano, que dicha que menciona eso. Hermanos, vean, nosotros no somos jueces de conciencia de nadie. Ninguno de ustedes puede abrirle el corazón a su prójimo y diagnosticar correctamente dónde está. Ninguno lo puede hacer y gracias a Dios no podemos hacer eso. Entonces, ¿cuál es el llamado del cristiano? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Que no debemos ser maliciosos. Eso es lo que nos dice. Que lo primero que pensemos no debe ser lo malo. Si lo primero que usted piensa es lo malo, se fregó. Se fregó, su ministerio se fregó. Si usted lo primero que piensa es lo bueno, si le da el beneficio de la duda, pues a menos que obviamente hay evidencias innegables, ¿verdad?, de rebeldía y de contumacia, pero cuando no está claro, cuando hay lugar a dudas, debemos pensar positivamente y no negativamente. Entonces, que el Señor nos ayude incluso en eso, porque nuestra tendencia como cultura es ser criticones y pensar mal. Siempre estamos a la defensiva y lo primero que pensamos, lo primero que suponemos es que están persiguiéndonos, nos persiguen, todos nos persiguen. Ok, muy bien. En cuanto a la meta, el autor señala
lo que les decía al principio, la meta que nosotros hemos declarado, y no me voy a retractar, es la gloria de Dios. Esa es la meta de la tarea apologética. Glorificar a Dios, ser fieles a su palabra, fieles a sus principios. Y bien, pues en esa medida seremos o no exitosos, aunque la otra persona no se salve. Ahora, el autor sí dice que el propósito de la apologética es la salvación del incrédulo. Y creo que no se equivoca en el sentido de que no está diciendo que nosotros debemos ponernos a contar cuántas personas se convirtieron, cuántos hicieron la oración de fe. No es eso lo que está diciendo, sino que la conversación que tengamos con Él debe ir dirigida hacia esa meta. La meta, en última instancia, es porque lo más amoroso, recuerden lo que les decía, es amor al prójimo, amor a Dios. Lo más amoroso que podemos hacer por el prójimo es presentarle el Evangelio de la manera más clara posible, de la manera más bíblica posible, de la manera más honrosa para Dios y su Cristo posible, pero por amor a Él, por amor a su alma, para que se salve. Eso es lo que queremos, que se salve. Si no se salva, no quiere decir que la apologética fue ineficaz, no quiere decir que nosotros fuimos deficientes. No necesariamente, ¿verdad? Podría ser, pero no necesariamente. Si hemos sido fieles a las Escrituras, fieles a Cristo, si hemos sido fieles a los principios bíblicos y si hemos demostrado sin lugar a duda que amamos a esa persona y queremos que se salve y le hemos presentado el Evangelio de Jesucristo, entonces hemos hecho una buena tarea. Hemos hecho una buena tarea. Entonces, creo que no son, más bien son compatibles las dos ideas. Creo que no son contradictorias. Pero realmente, o sea, el propósito que tenemos es ese, pero si la persona rechaza, igual cumplimos nuestra misión, porque Correcto. la predicación del Evangelio pues tiene dos caras, ¿verdad? Sí. Entonces, las personas que rechazan el Evangelio, pues ese Evangelio que se les presentó dará testimonio en contra de ellos el Para día juicio. del juicio, digamos. Entonces, solamente que uno no está pensando, uno no va pensando, ojalá diga que no, para que se vaya al infierno. Eso no sería muy cristiano, ¿verdad? Pero ojalá esa hermana ya se diga que no se largue para que deje probar, ¿verdad? Pero digamos, al fin y al cabo, ambas cosas son exitosas. Es que tal vez yo estoy pensando en mi experiencia, porque yo solo tengo 6 años de trabajar en la iglesia como pastor, pero en esos 6 años yo creo que la misma cantidad de gente que está, mismo número, un poquito más, se han ido. Pero yo digo a los hermanos, si se han ido porque predicamos un evangelio bíblico, igual estamos teniendo éxito, o sea, igual el ministerio está andando, porque nuestro llamado es predicar el evangelio. Lo que el Señor haga con lo que predicamos, pues es lo que a Él le place, ¿verdad? Ahora, para nuestra reflexión nada más, en el caso de que una persona rechace el Evangelio, pero no a nosotros, Ajá, sí. seguimos predicando el Evangelio, ¿verdad? Y lo va a rechazar, puede que lo rechace una y otra, porque a veces, y es natural en el creyente sentirlo personal, cuando alguien rechaza aquello que para mí es central, aquello que define mi vida. Entonces yo, Daniel, me ofendo y puede que por mi orgullo, por sentirme ofendido personalmente, por entenderlo mal, me aparte de esa persona y no le hable más de Cristo. Eso no es amoroso hacia la otra persona, es amoroso hacia mí, ¿verdad? Para no ponerme yo en una situación incómoda con alguien que evidentemente no creo bien. Entonces tengamos cuidado con eso también. Perdón, hace 3 semanas más o menos llegó un muchacho que ha estado llegando a la iglesia con los hermanos. Él es el mayor de los 3, tiene como 17, 18 años. Ya ha venido como más de un año, estuvo llegando los domingos y 1 año y medio o 2 a los jóvenes. Y este sábado llegó y me dice, ya no voy a volver a la iglesia. Y la razón es que no tengo razón para venir porque yo no creo nada de lo que ustedes están diciendo. Y de todo, así no, en serio, por eso les digo, a mí me pasa cada cosa. Yo digo, en serio, sí, yo no creo nada de lo que dicen. Y así llegó él diciendo que no creía nada, pero tuvimos una buena relación, una buena amistad, estuvo llegando, estuvo aprendiendo. Entonces yo honestamente supuse que estaba, sí, él seguía con el trabajo de discipulado, mentoría, lo que fuera,
Pero hace como 6 meses los hermanos de él estaban interesados en ser parte, como miembros de la iglesia, ¿verdad? No comulgantes porque son muy jóvenes, pero él dijo que no. Él dijo, no, yo no, ¿verdad? Entonces ya ahí empezó la duda para algunos, ¿verdad? Y entonces ya ese sábado llegó y me dijo eso. Entonces, tal vez quiero compartirlo como un ejemplo, no necesariamente yo hago las cosas bien siempre, pero en este momento, te salió bien. en esto yo creo que me salió bien. En este momento yo quise fue abrazarlo. Yo lo abracé, yo le dije, pues seguimos siendo amigos. Le dije, o sea, me escribiste, escribo, nos hablamos, o sea, la cosa sigue igual. Digo, sos bienvenido a mi casa y nos vemos, y etcétera, ¿verdad? Y entonces él me abrazó muy fuerte porque realmente él tiene mucho afecto hacia mí, ¿ya? Pero no hacia el evangelio. Entonces realmente salvar a una persona no es atraerlo a mí, es atraerlo a Cristo. Entonces es un detalle interesante, pero eso pasa, ¿verdad? Sí. Eso pasa. Hermanos, vamos al capítulo 22. No seas engañado como fue Eva, se titula ese capítulo. Es tan sutil, es tan sutil. A mí me encantó cómo lo presentó el autor en temas de epistemología, porque hemos hablado de la caída una y otra vez, estoy seguro, todos hemos estudiado la caída, pero mucho en términos de la naturaleza pecaminosa y de las malas acciones y de los malos pensamientos y dónde se origina todo nuestro pecado. Pero como pecamos también epistemológicamente, porque pecamos en nuestro ejercicio de pensar, de hacer filosofía, de entender, entonces me gusta cómo el autor traza esas líneas específicas de la epistemología en la caída de Eva, y creo que hay puntos de reflexión para nosotros importantes. Entonces vamos a ver ¿dónde está? Ok, el punto, usted no tiene puntos, este es mi esquema. Ok, donde habla de que debemos argumentar a partir de las escrituras es donde empieza a meter el tema de lo que ocurrió en Génesis 3, ¿verdad? Y en Génesis 3 lo describe así: el hombre debía someterse a la revelación especial de Dios. Eso era lo que él tenía, revelación especial, no era revelación general. Revelación general tenía, obvio, pero la revelación especial era: no debe comer de ese árbol. Eso no lo había podido saber simplemente por observar el mundo. Eso era revelación especial. Depender del señorío. Dios le dijo específicamente: de ese árbol no coman, puede comer de todos los demás, pero de ese no. Revelación especial. Y el hombre debía someterse a esa revelación especial. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Ok, tracemos los paralelos primero. ¿Cuál es nuestra revelación especial? La Biblia. Las escrituras, no hay otra. Esa es nuestra revelación especial, y ojalá podamos ver ese libro por el milagro que es. De verdad, espero que podamos entender ese libro por el milagro que es. Es la palabra de Dios en nuestras manos. Eso es humillante, debería serlo, debería producir en nosotros gratitud, debería producir en nosotros un sentido de pequeñez y de inmerecimiento. ¿Okay? Ellos tenían la palabra de Dios audible, fue lo que le dijo Dios directamente a Adán, y luego Adán se lo comunicó a Eva. Obviamente, evidentemente Eva lo sabía, aunque no estaba en el momento que Dios lo dijo. Entra Satanás en escena, y lo que hace es atacar directamente a la revelación especial, ¿cierto? Eso es lo que hace. ¿De qué maneras? Dos. Primero, la cuestión. Primero, siembra duda. ¿De verdad les dijo Dios que no comieran de ningún árbol del huerto? ¿Verdad? Eso es lo que les pregunta. Y Eva le dice, porque Adán le había dicho a Eva, entonces Eva sabía. Eva le dice: no fue eso lo que dijo. Dijo que podemos comer de todos los árboles menos de ese. Es más, que ni lo tocáramos, inventó Eva. ¿Verdad? Y luego, porque morimos, porque notan patrones, no se sienten como identificados en alguna medida. Y luego, no, me refiero a nuestra naturaleza humana, no estoy hablando de las mujeres en general. También, hijas de Eva. Lo otro es que ya cuando ella le dice eso, entonces le dice: no, así. Satanás le dice: no, ciertamente no morirán.
contradiciendo directamente la revelación Ya especial. metió la mentira. Entonces. Y entonces algo pasa en la comprensión de Eva, en su proceso de razonamiento, su epistemología. Ella decide obtener comprensión, obtener entendimiento, que es lo que le promete Satanás, aparte de la revelación de Dios. Y ese es el peligro, mis hermanos. Las corrientes del mundo nos dicen que es posible obtener conocimiento aparte de la revelación de Dios. Si nosotros somos creyentes, nuestro deber, nuestra obligación es afirmar y defender que la única fuente de conocimiento verdadero es la revelación especial. No hay otra. No hay otra. Si nos ponemos a jugar el juego de los incrédulos, estamos validando lo que ellos dicen, que ellos pueden adquirir conocimiento aparte de la revelación especial. Entonces nosotros decimos, bueno, hagamos a un lado la Biblia para tener esta conversación. Error. No puede hacer a un lado la Biblia. Usted como creyente no tiene derecho a hacer a un lado la Biblia. El incrédulo lo hace, porque por naturaleza no puede hacer otra cosa. Pero usted como creyente no puede jugar el juego de los incrédulos. Entonces no hagamos las de Eva. Andrés primero igual. Me parece interesantísimo cómo el autor, pues no me acuerdo si fue que lo leí también en el otro libro. Como son tres que toman de todo, ¿verdad? Cómo el autor plantea que Eva pone la palabra de Dios en el mismo estándar que la palabra de Satanás, ¿verdad? Y lo que me parece muy interesante es cuánto nosotros hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Y no nos estamos percatando de lo grave de la aseveración que acabo de pronunciar. O sea, tenemos la palabra de Dios a la misma altura que la palabra de Satanás y nos transformamos en jueces y príncipes en función de juzgar cuál es la verdad. El autor, de hecho, Bansen, utiliza el término la hipótesis de Dios. Ya no es la palabra de Dios, se convirtió en la hipótesis de Dios en mi cabeza. Entonces yo ahora soy el juez y tengo que determinar si lo que dice Dios es cierto o es cierto lo que dice Satanás. Son hipótesis. ¿Okay? No podemos reducir la palabra de Dios a una hipótesis. No, justamente de lo que estamos hablando ahí, había conversado lo mismo con don Roberto ayer. Uno tiene que tener ahí nuestra, digamos, presuposición, nuestros puntos de vista, pero esos puntos de vista no debieran ser simplemente puntos de vista sobre nuestra cabeza, sino que sea parte de nuestra convicción. Entonces, al ser ya parte de nuestra convicción, nada de lo que vemos ahí alrededor puede ser interpretado fuera de nuestra convicción. Por eso, como te lo acaba de decir el hecho que el incrédulo pretende separar la Biblia en la discusión es simplemente quitarnos las palabras, porque ellos tienen las suyas y nosotros tenemos los nuestros. Nosotros afirmamos, defendemos a partir de la Biblia y nosotros lo tenemos ahí, ya es, como le digo a Roberto, toda nuestra convicción tiene que ser encarnado en uno. Entonces ya eso forma parte de nuestra médula, de todo nuestro sistema. Tiene que ser orgánico, esa palabra. Entonces, de esa manera la defensa va a ser efectiva. No necesariamente, como le digo hace rato, que ya tiene que convencer, no que resulte en convención, pero queda firme en la persona ya que nosotros tenemos esa convicción y no hay nada que lo tambalee a uno. Sí, correcto. Hermanos, tenemos que ser conscientes de esa realidad y no la puedo enfatizar demasiado. De verdad, si queremos ser efectivos en los términos que hemos definido, la efectividad, tenemos que colocar la palabra de Dios como el ser. Entonces, sirva esto como reflexión para nosotros ahora, personalmente, qué lugar ocupan las Escrituras en nuestra vida cristiana. Sí, los profetas cuando se dirigían al pueblo o a otros decían, así dice el Señor. Sí. Y ojalá, sí, te voy a decir, y si decimos eso, que lo que siga después sea algo realmente que dice el Señor. Ok, no nos vamos a después de eso. Sí. Como una señora que que se cuando recita. llegó
ella estaba llegando, ¿verdad? Entonces bueno, sí. me dice, Andrés, es que como dice el Señor, hay que ser manso, pero no menso, ¿verdad? A mí me dio risa, ¿verdad? Me pregunté, ¿cuál Señor, verdad? Sí, ¿cuál señor? Muy bien, entonces, colocarnos en las presuposiciones del incrédulo y partir de ahí es mentir para defender la verdad. Había todo un capítulo sobre eso, ¿verdad? Sobre no mentir para defender la verdad. Se definen esos términos, no voy a entrar, creo que hemos hablado bastante de eso, pero entonces nada más seamos conscientes de esa oposición que hay constante a nosotros, a la posición cristiana o a la cosmovisión cristiana. El autor menciona un montón de ejemplos, justamente todos. Dice cuáles son las cosas que se oponen o la variedad de oposiciones que hay constantes en contra de nuestra cosmovisión cristiana. Medios de comunicación, entretenimiento, propaganda de sectas y religiones falsas, la educación o sistemas educativos, el trabajo o compañeros de trabajo, los vecinos, amigos, las tendencias psicológicas, políticas, la medicina y la sociedad en general. Entonces, si esto es abrumador, voy a cambiar el acento. Sí, esto es abrumador. Sí es abrumador, hermanos, debe serlo. Pero también quiere decir que nunca falta una oportunidad para presentar defensa de nuestro evangelio. Hay una tarea que a mí me gusta hacer, no soy muy bueno, conozco otros que son mucho mejores al hacerlo. Es cuando voy al cine o cuando ya no he ido al cine como desde hace, ¿cuántos años tiene Mateo? No he ido al cine mucho tiempo, pero cada vez que veo una película me gusta hacer ese ejercicio como de identificar los puntos de partida, digamos así, que se oponen o que son contrarios a la fe. Conozco autores que escriben al respecto, que hacen blogs al respecto, son buenísimos, pero yo creo que es un ejercicio sano que debemos hacer, no solamente al enfrentarnos al entretenimiento, no solamente en esas áreas, sino todo, las noticias, los medios de comunicación que vemos, los libros, las conversaciones que tenemos con incrédulos, las conversaciones que escuchamos, incluso podemos hacer ese ejercicio mental de identificar los puntos de diferencia, y también nos va a sorprender que vamos a encontrar puntos de conexión o puntos de similitud también. ¿Por qué? Pregunta de puntos extra. ¿Por qué existen puntos de conexión, puntos de similitud? Porque yo puedo ver una película que el guión fue escrito por un impío y reconocer verdades bíblicas clarísimas. ¿Por qué pasa eso? Porque Por la imagen de Dios. Gracias, sí. Muy bien, todas las anteriores. Gracia común, la imagen de Dios en nosotros, eso es. Entonces, eso nos ayuda a recordar también que hay un terreno común, que debemos ser conscientes de eso también para no satanizar a las personas con las que estamos hablando. Sí son esclavos de Satanás, sí están en rebeldía abierta contra Dios, tenemos que tener eso presente, pero son personas creadas a la imagen de Dios, y como tales nosotros debemos tratarlos con amor, con respeto, con mansedumbre, y la mayor muestra de amor es presentarles el evangelio. Entonces nunca sienta que no tiene oportunidad, más bien las oportunidades pueden ser abrumadoras. Hay sistemas que compiten con el sistema cristiano, ¿verdad? Como el que parte del trabajo que tienen que hacer del budismo, tienen dioses equivocados, ¿verdad? Una revelación equivocada, o lo que toman ellos como revelación, como su revelación es equivocada, y obviamente su interpretación. Sí, la salvación, karma. En el caso de los budistas tal vez no tanto, pero hay incluso corrientes que teniendo la Biblia tienen una muy mala interpretación de la Biblia, y de ahí nacen sectas, ¿verdad? Y religiones falsas. Ya no estamos hablando de hermanos ni primos, estamos hablando de grupos que niegan ese punto central de las escrituras. Entonces, seamos conscientes de eso. Recordemos dónde se encuentra cada incrédulo,
Y de nuevo, hermanos, el método, usemos el método de Dios y vean que no es fácil, es como fácil de articular, pero todas las implicaciones que tiene pueden ser abrumadoras. Entonces, algo que ha mencionado Andrés varias veces, Quiroz, es que tenemos que recordar que dependemos de Dios. Él ha hablado de la oración varias veces ya. Tiene que ser eso parte de nuestra vida como cristianos. Antes de enfrascarnos conscientemente o ¿cómo se dice? A propósito, antes de enfrascarnos a propósito con otra persona en una conversación que sabemos que esa conversación se va a dar, que lo hemos planeado, obviamente tiene que haber oración, y obviamente tiene que haber oración también cuando simplemente estamos viviendo nuestro día y de repente nos encontramos con personas que van a demandar una razón por la esperanza que tenemos. Entonces, seamos conscientes de esa realidad. Y lo último que quería dejar en sus corazones es el hecho de que nuestro proceso de santificación, ya lo mencionamos, está directamente relacionado con nuestra efectividad en la tarea apologética. ¿Por qué? El autor traza una línea con la vida del creyente. Nosotros no solamente somos de testimonio a través de lo que decimos, nosotros no solamente somos llamados a testificar oralmente de lo que creemos, dar testimonio del Evangelio a través de lo que decimos, a través de nuestras palabras y conversaciones, sino también a través de nuestra conducta, a través de nuestra moralidad. Nuestra moralidad es apologética. Nuestra manera de conducirnos en la vida es apologética. Nuestra manera de tratar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos es apologética. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no es suficiente entender el método, llenar nuestra cabeza de conocimiento, conocer bien las otras cosmovisiones y que ya por eso entonces podemos... No, estamos hablando de una batalla espiritual y gran parte de nuestra eficacia va a descansar en ese crecimiento espiritual que debemos tener. Entonces el llamado es: continúe aprovechando los medios de gracia, aliméntese de la palabra de Dios constantemente, no deje de asistir a la iglesia, no deje de practicar el amor hacia sus hermanos en Cristo, de servirles con los dones que ha recibido, no deje la oración de lado, no deje su tiempo devocional, no deje el culto familiar de lado. Entienda que todo eso que lo define a usted como cristiano es parte de su apologética ante el mundo. Y en gran medida la efectividad de esa apologética descansa en una vida piadosa delante de Dios. Entonces, que cuando nos vean discutir del Evangelio, añadamos a nuestras palabras autoridad con nuestro testimonio, que puedan decir: sí, él vive realmente lo que dice, él vive realmente esa fe que defiende, que no la entiendo, pero la vive. Y que no les quepa duda que los amamos. Fin, 8:30. Temía que no íbamos a cumplirlo todo. Si tienen alguien algún comentario adicional, algo que quiera decir, algo que quiera añadir, algo que quiera restar, pueden hacerlo ahora. Si no, oramos para terminar. ¿No hay más? Okay. O está todo clarísimo o nada está claro. Oremos entonces. Dios bueno, de nuevo te agradecemos por la reflexión que podemos tener en torno a tu palabra, en torno a personas que han escrito con base en tu palabra. Gracias por la edificación que es Greg Bancroft para nuestras vidas, por utilizarlo, Dios, en esa área de la apologética, y porque aún hoy, aquí lejos de su contexto, estamos siendo bendecidos por lo que Él escribió, por lo que Él entendió. Gracias, oh Dios, porque resuena en nuestros corazones. Gracias, oh Dios, porque podemos notar la alta perspectiva que Él tenía de tu palabra, tiene la alta perspectiva de ti, de tu persona como Dios. Y queremos que nos llenes a nosotros también de esa misma perspectiva,
Que nos ayudes, oh Dios, a verte como lo más alto y sublime que existe. Que nos ayudes a ver tu palabra como el milagro más asombroso después de la salvación que podemos tener en nuestras manos y leerla y alimentarnos y ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. ¡Qué privilegio, Dios! Ayúdanos a valorarlo y ayúdanos a glorificarte en todas las áreas de nuestra vida, reconociendo el señorío de tu Hijo Jesucristo y conformándonos a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tienen presentes las tareas.